Hoy nos adentramos en un mundo de sombras y secretos. Un mundo donde la verdad se distorsiona. Ajá, donde el pensamiento se controla. Exacto. Prepárense para explorar la realidad Ya. escalofriante de 1984, de George Orwell. Una obra que, a pesar de haber sido escrita hace décadas, nos interpela con una fuerza inusitada en el mundo actual. 1984 nos transporta a Oceanía, un superestado gobernado por el omnipresente partido. Donde la vigilancia es constante. Y el miedo es el arma definitiva. El partido, liderado por la figura enigmática del Gran Hermano, controla cada aspecto de la vida. Desde el lenguaje. Hasta el pensamiento. Es realmente escalofriante. Incluso el amor se considera un acto de rebeldía. Pero, ¿cómo logra el partido mantener este control absoluto sobre la sociedad? A través de una red de mecanismos de control increíblemente sofisticados. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el partido divide la sociedad en tres clases. El partido interior, la élite que controla el poder, el partido exterior, la burocracia que mantiene la maquinaria del Estado, y los proles, la masa ignorante mantenida en un estado de pobreza y sometimiento. Y por supuesto está la policía del pensamiento. Claro. Una fuerza omnipresente que vigila cualquier atisbo de disidencia. Imagínense, un mundo donde incluso pensar de forma diferente es un crimen. Un mundo donde la tecnología se utiliza no para liberar, Sino- para controlar. Ajá. Donde las telepantallas observan cada movimiento y cada palabra. Y donde el lenguaje mismo se distorsiona para limitar el pensamiento a través de la neolengua. Exacto. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Me parece fascinante Claro. y aterrador a la vez. La neolengua es un ejemplo del genio perverso del partido. Es un idioma diseñado para reducir el vocabulario, eliminando palabras que expresen ideas contrarias a la ideología del partido, palabras como libertad, justicia, igualdad. De esta forma, si no existe la palabra para expresar un pensamiento, Es como si ese pensamiento no pudiera existir. La neolengua busca controlar la mente a través del lenguaje, limitando la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar el orden establecido. Claro, y si a esto le sumamos la manipulación de la historia, la propaganda constante. El Ministerio de la Verdad se encarga de reescribir el pasado, de adaptar los hechos a la narrativa del partido, La verdad se convierte en un concepto mutable. en un instrumento de control. Es como si el partido estuviera creando una realidad paralela. Exacto. Una realidad donde la verdad ya no importa. Solo importa lo que el partido dicta. Y en esta realidad distorsionada. El individuo se convierte en un simple engranaje de la maquinaria del Estado. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista. Winston Smith. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad, reescribiendo la historia. Pero comienza a cuestionar la realidad que le imponen. Winston representa la lucha del individuo contra el sistema. La búsqueda de la verdad y la libertad en un mundo donde ambas están prohibidas. Y en esta búsqueda, Encuentra a Julie, una mujer de espíritu rebelde que también anhela escapar del control del partido. su amor, prohibido para el partido. Se convierte en un acto de resistencia. Una afirmación de su humanidad en un mundo deshumanizado. Pero el partido no tolera la disidencia, Y la policía del pensamiento acecha en las sombras. lista para aplastar cualquier atisbo de rebeldía. El miedo es el arma más poderosa del partido. El miedo a la tortura, a la desaparición, a la aniquilación de la propia identidad. Y hablando de aniquilación de la identidad, Orwell nos introduce a un concepto clave: el doble pensar. Sí. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? El doble pensar es la capacidad de aceptar dos ideas contradictorias como verdaderas al mismo tiempo. Es la base del control mental del partido. O sea, puedes darnos un ejemplo. Claro. Los lemas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Estas frases encapsulan la esencia del doble pensar. La capacidad de aceptar lo absurdo como verdadero. Exacto. Es una forma de anular el pensamiento crítico. De aceptar cualquier cosa que el partido diga como verdad absoluta. Y es a través del doble pensar que el partido logra someter a la población, a controlar sus pensamientos, sus emociones, sus acciones. Y aquellos que se resisten, aquellos que se atreven a pensar por sí mismos, se enfrentan a la maquinaria represiva del partido. Y aquí es donde entra en juego la habitación 101, ¿verdad? La habitación 101 es el lugar donde el partido lleva a cabo su forma más brutal de control. ¿Y cuál es? La tortura psicológica, Es el lugar donde se enfrentan los miedos más profundos, donde la voluntad se quiebra. donde la individualidad se destruye. Es el símbolo del poder absoluto del partido, de su capacidad de controlar no solo las acciones, sino también la mente y el alma del individuo. Retomando nuestra inmersión en la distopía de 1984, nos adentramos en la maquinaria represiva del partido, en ese entramado de control que busca aplastar cualquier atisbo de individualidad.
Y uno de los aspectos que más me perturba es la habitación 101. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ella? ¿Qué sucede allí exactamente? La habitación 101 es el corazón oscuro del sistema de control del partido. Es un lugar donde se confrontan los miedos más profundos, las fobias más arraigadas. Y es decir, no se trata de una tortura física convencional, ¿verdad? No, la tortura en la habitación 101 es psicológica dirigida a quebrar la voluntad del individuo, a destruir su identidad. ¿Y cómo se consigue eso? ¿A qué tipo de tortura se somete a los prisioneros? Cada persona tiene un miedo particular, una fobia específica. La policía del pensamiento se encarga de descubrirla y utilizarla como arma. Es decir, la tortura se personaliza, se adapta al individuo. Exactamente, y esto la hace aún más efectiva, más destructiva. ¿Puedes darnos un ejemplo? En el caso de Winston, su mayor miedo son las ratas. El partido utiliza este miedo para llevarlo al límite, para obligarlo a traicionar sus principios, a renunciar a su propia humanidad. Es una imagen realmente aterradora. La idea de que el miedo puede ser utilizado para controlar la mente, para someter la voluntad. Y lo más escalofriante es que la habitación 101 no solo destruye al individuo, sino que lo transforma en un ferviente seguidor del partido. ¿Cómo es posible? El proceso de tortura busca no solo quebrar la resistencia, sino también implantar la ideología del partido en la mente del individuo. Es decir, se trata de un lavado de cerebro en toda regla. Efectivamente, el objetivo final es convertir al disidente en un autómata, en un ser sin voluntad propia, completamente sometido al partido. Y Winston, después de su experiencia en la habitación 101, sufre esta transformación. Sí, Winston, tras ser confrontado con su mayor miedo, traiciona a Julia, renuncia a su amor, a su propia identidad. Se convierte en un ejemplo del poder absoluto del partido, de su capacidad para moldear la mente humana a su voluntad. Exacto, Winston al final de la novela es un ser vacío, un cascarón sin alma completamente sometido al gran hermano. Y todo esto, gracias al miedo, a la tortura psicológica, a la manipulación mental que se lleva a cabo en la habitación 101. La habitación 101 es la culminación del sistema de control del partido, el lugar donde la individualidad se destruye y se crea un nuevo ser, un ser obediente, sumiso, sin capacidad de crítica o disidencia. Es realmente escalofriante. Y hablando de control, me gustaría volver al tema de la neolengua. Ajá. ¿Cómo funciona exactamente este nuevo idioma? ¿Cuál es su objetivo final? La neolengua es un proyecto a largo plazo del partido, una forma de controlar el pensamiento a través del lenguaje. Ya hemos hablado de la eliminación de palabras peligrosas como libertad o justicia, pero ¿hay algo más? Sí, la neolengua también busca simplificar gramática, reducir las posibilidades de expresión, de crear frases complejas, de articular ideas abstractas. Es decir, se trata de un idioma diseñado para la obediencia, para la sumisión, no para el pensamiento crítico o la creatividad. Exactamente, el objetivo final es que la gente piense solo en los términos, que el partido permite que su capacidad de razonamiento quede limitada por las restricciones del lenguaje. Y si la gente no puede pensar por sí misma, si no puede cuestionar el orden establecido, el control del partido será absoluto. Esa es la lógica perversa de la neolengua, controlar el lenguaje para controlar la mente. Y hablando de control mental, ¿puedes explicarnos un poco más sobre el concepto de doble pensar? Me parece fascinante y aterrador a la vez. El doble pensar es la capacidad de aceptar dos ideas contradictorias como verdaderas al mismo tiempo. Es una forma de anular el pensamiento crítico, de aceptar cualquier cosa que el partido diga como verdad absoluta. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, los lemas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Estas frases encapsulan la esencia de doble pensar, la capacidad de aceptar lo absurdo como verdadero. Es como si el partido estuviera creando una realidad paralela. Una realidad donde la verdad ya no importa, solo importa lo que el partido dicta, y la gente a través del doble pensar acepta esta realidad sin cuestionarla. Exacto, doble pensar es una herramienta de control mental increíblemente efectiva y combinada con la neolengua, y la vigilancia constante crea un sistema de control prácticamente inexpugnable. Es una imagen desoladora. Un mundo donde la verdad se distorsiona, donde el pensamiento se controla, donde la individualidad se aplasta. Y en este mundo distópico, Winston y Julia, a pesar de su intento de rebeldía, terminan sucumbiendo al poder del partido. Su historia es una advertencia, una llamada de atención sobre los peligros del totalitarismo, sobre la importancia de defender la libertad de pensamiento y expresión. 1984 nos muestra lo que puede suceder cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, cuando la tecnología se utiliza para controlar y manipular a la población, cuando el pensamiento crítico se extingue. Nos invita a reflexionar sobre el mundo que estamos creando, a estar alerta ante los abusos de poder, a luchar por la libertad de pensamiento y expresión, a no dar por sentada la individualidad, el amor,
la libertad. La novela de Orwell nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista que debemos defender día a día. Y para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión en 1984, me gustaría destacar la importancia de la literatura como herramienta para comprender la realidad y luchar por un futuro mejor. Obras como 1984 nos confrontan con realidades incómodas, nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias, a defender los valores que consideramos esenciales. La literatura nos da las herramientas para analizar críticamente el mundo que nos rodea, para identificar las formas de opresión y manipulación, para luchar por la libertad y la justicia. Y en este sentido, 1984 sigue siendo una obra de una actualidad escalofriante, una advertencia que no podemos ignorar. En la próxima y última parte de nuestro análisis, profundizaremos en el destino final de Winston y Julia y reflexionaremos sobre el legado de 1984 en el mundo actual. No se pierdan la conclusión de esta inmersión en una de las novelas más inquietantes y relevantes del siglo XX. Regresamos a The Deep Dive para la última parte de esta inmersión en 1984. El mundo distópico creado por Orwell. Hemos explorado los mecanismos de control del partido, la manipulación del lenguaje, la omnipresencia de la vigilancia y el horror de la habitación 101. Pero aún queda una pregunta por responder. Una pregunta que nos deja con un nudo en la garganta. ¿Cuál es el destino final de Winston y Julia? Es una pregunta que nos lleva al corazón mismo de la tragedia de 1984, a la esencia del poder destructivo del totalitarismo. Recordemos que Winston, después de su experiencia en la habitación 101, traiciona a Julia, renuncia a su amor, a su propia identidad. Se convierte en un ejemplo del poder absoluto del partido, de su capacidad para moldear la mente humana a su voluntad, para convertir al rebelde en un ferviente seguidor. Y Julia sufre el mismo destino. Logra el partido doblegar su espíritu rebelde. La novela nos muestra un encuentro desgarrador entre Winston y Julia después de su reeducación. Ambos han sido transformados, convertidos en autómatas vacíos de cualquier emoción genuina. Es decir, el amor que una vez los unió, esa llama de rebeldía, ha sido extinguida por la maquinaria de control del partido. Exactamente, se han convertido en extraños, incapaces de sentir afecto o conexión. La chispa que los unía a esa capacidad de amar y pensar libremente ha sido aplastada por el peso del sistema. Es una imagen terriblemente triste la victoria absoluta del partido sobre el espíritu humano. No hay ninguna esperanza para ellos, ninguna posibilidad de redención. Orwell, en su crudeza, nos muestra la realidad del totalitarismo. No hay espacio para redención individual, para finales felices. La maquinaria del partido es implacable. Su objetivo es el control absoluto, la aniquilación de la individualidad. Y Winston y Julia, al final, se convierten en ejemplos de aniquilación en marionetas del sistema, en sombras de lo que fueron. Su historia es una advertencia, una llamada de atención sobre los peligros de un poder sin control, de la manipulación de la información, de la vigilancia masiva. 1984 nos muestra lo que puede suceder cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, cuando la tecnología se utiliza para controlar y manipular a la población, cuando el pensamiento crítico se extingue. Nos invita a reflexionar sobre el mundo que estamos creando, a estar alerta ante los abusos de poder, a luchar por la libertad de pensamiento y expresión, a no dar por sentada la individualidad, el amor, la libertad. Orwell, con su visión pesimista, nos obliga a confrontarnos con la fragilidad de la libertad, a no darla por sentada, a luchar por ella, día a día. 1984 no es solo una novela. Es una advertencia, un espejo que nos muestra lo que puede suceder si no estamos vigilantes, si no defendemos los valores que consideramos esenciales. Es una llamada a la acción para proteger la libertad, la verdad y la individualidad, para no convertirnos en autómatas, en engranajes de una maquinaria opresiva. Y para terminar, me gustaría destacar la importancia de la literatura como herramienta para comprender la realidad y luchar por un futuro mejor. Obras como 1984 nos confrontan con realidades incómodas, nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias, a defender los valores que consideramos esenciales. La literatura nos da las herramientas para analizar críticamente el mundo que nos rodea, para identificar las formas de opresión y manipulación, para luchar por la libertad y la justicia. Y en ese sentido, 1984 sigue siendo una obra de una actualidad escalofriante, una advertencia que no podemos ignorar. Espero que este viaje a través de la obra de Orwell les haya invitado a reflexionar sobre la importancia de la libertad, la verdad y la individualidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de 1984. Recordemos la advertencia de Orwell y luchemos por un futuro donde la libertad, el amor y la verdad no sean solo un sueño imposible.